preguntaron al pintor Whistler, un paisajista inglés, cuánto tiempo le había llevado pintar uno de sus paisajes marinos. Y él contestó, toda la vida. Y él pudo haber dicho también todos los momentos que preceden al momento de pintar el cuadro. Hay un texto en el cual Borges hace referencia precisamente al tema de cómo cada uno de los acontecimientos de nuestra vida puede estar vinculado al pasado o poder nosotros hacer toda una configuración de ese pasado. En Nuevas Inquisiciones habla del emperador Xi Huangdi, que fue el primer emperador que ordenó la edificación de la Gran Muralla. O sea, sucesivos emperadores construyeron la Gran Muralla china, pero él fue el primero, él fue el que decidió, para defender al imperio chino de las invasiones de otros pueblos, decidió edificar la muralla. Es famoso por ese motivo. Ordena edificar la Gran Muralla, pero también dispuso que se quemaran todos los libros anteriores a él. Estas tiras que hicieron los nazis no son el primer momento en el que la barbarie decide abolir digamos, la cultura. Ese emperador Xi Huangdi, de cuyo nombre podemos omitir o podemos no acordarnos, ese emperador decidió quemar todos los libros del pasado chino. En ese rigor extremo de ese emperador, ni su familia quedó exenta de acciones punitivas. También desterró a su madre por libertina. Y Borges resalta este hecho. Borges, que era muy puntual en destacar estos hechos que parecen intrascendentes, pero que son significativos, Borges nos enuncia la tesis de que Xi Huangdi tal vez quiso abolir todo el pasado, y por eso mandó quemar los libros, para abolir un solo recuerdo, la infamia de su madre. En este texto, Borges está señalando que las acciones que parecen más trascendentes pueden tener la misma dimensión, la misma importancia que los actos que parecen más superficiales o más triviales. En el orden de la literatura y en los otros distintos órdenes, no hay acto que no sea la coronación de una infinita serie de causas y que van concatenando y van generando una infinita serie de efectos. Borges propone un juego entre las posibilidades de establecer relación entre las causas y los efectos. Para eso alude un autor inglés, Henry James. Henry James tiene una novela que fue inconclusa, que se llama El sentido del pasado. En ese texto, Henry James hace que el protagonista de su historia regrese al pasado. James es de finales del 19, principios del 20. Es, digamos, el contexto en el que ubica su historia. Pero su protagonista regresa al siglo XVIII. Y lo regresa con un procedimiento que Borges va a emplear en Pierre Renard, autor del Quijote. El autor, para compenetrarse de un siglo al cual no pertenece, va haciendo todo lo posible por parecerse a los personajes que vivieron en otra época. Estas acciones retro que hoy tenemos tan en boga, pues es un poco también jugar a que regresamos a la época, en el caso de ustedes, de sus padres, en el caso de mí, apenas. Así podemos jugar con la idea del pasado. Bueno, en sentido del pasado, James hace que el protagonista regrese al siglo XVIII por una razón, porque ha visto una pintura en donde él está retratado. Pero esa pintura es del siglo XVIII. Y entonces lo que hace este personaje es irse compenetrando con todos los hábitos y las maneras culturales propias del siglo XVIII, hasta que logra tal compenetración que viaja al siglo XVIII y encuentra al pintor del cuadro. Y el pintor le invita a posar para él y lo pinta. El pintor percibe que hay algo extraño en el modelo que está pintando. El protagonista sabe que él no pertenece a esa época. Ha tenido que ir hacia esa época para que exista el cuadro. O sea, en este caso, James lo que está haciendo es generar que el efecto produzca la
sea, se necesita que el hombre del siglo XX tenga que ir al pasado para que exista un cuadro que fue pintado en el pasado y que alguien del siglo XX lo ha descubierto, lo ha visto. Entonces, este regreso al pasado, provoca en la novela de James que el efecto anteceda a la causa. Un poco con estos juegos que nos ha compartido Sergio, de cómo en la lógica hay toda una serie de premisas que no se cumplen, ¿no? Bueno, Borges, que es un atento lector de estos juegos, es un artista, es alguien que le encanta la ficción, que le encanta postular las posibilidades de transgredir lo real o de sustituir lo real por lo imaginario, por lo fantástico. Borges encuentra en el argumento de la novela de James las posibilidades que le da mover los efectos para que sean generadores de las causas. Borges tiene una noción de temporalidad que asume desde los clásicos, desde Platón, que va a retomar después con San Agustín y que va a someter a escrutinio y va a deducir, va a hacer que a partir de estas nociones aparezcan sus historias. Estábamos hablando de la obra de James. Esa noción de causa y efecto obedece a la necesidad de explicar la sucesión, con lo cual caracterizamos al tiempo, la noción del tiempo. Es decir, entendemos la intuición del tiempo porque éste sucede. Ahora bien, Borges nos va a causar una perplejidad en torno al tema del tiempo, porque para él lo importante es ver cómo se establece la relación de causalidades. En la historia de la eternidad, Borges refiere a Platón. Platón habla en uno de sus diálogos en el Timeo, habla del tiempo, y nos dice que el tiempo es la imagen que se mueve de la inamovible eternidad. Pues ahí Platón está retomando tanto a Heráclito como a Parménides. Para Heráclito todo se mueve, entonces el tiempo es lo que se mueve, el tiempo es según la postura de Heráclito. Pero la eternidad no se mueve, la eternidad es la postura de Parménides. Platón, digamos, trata de conciliar a sus precursores, ¿no? Y entonces, si la eternidad la vamos nosotros descubriendo a través del tiempo, o sea, resulta que para entender el tiempo para entender lo eterno, estamos con el concepto del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es esa imagen que está moviéndose a través de la cual se nos revela la eternidad. Y el tiempo nosotros lo parcelamos o nosotros lo periodizamos a través de la historia. Entonces, fíjense el título del libro, como bien anota Sergio, como que le gustaba hacer bromas, ¿no? Y a veces sus bromas son un poco pesadas para sus lectores, pero le gusta hacer bromas, ¿no? Entonces, el libro se llama Historia de la Eternidad. El concepto menor, historia, va a estudiar el concepto mayor, la eternidad. O sea, la eternidad, quién sabe qué cosa sea, porque se apunta algunas cosas respecto a la eternidad. A partir de estas nociones de temporalidad, Borges va a aludir también a otro pensador que también coincidentemente lo han referido tanto Carla como Sergio, San Agustín. San Agustín nos enseña o nos explica que el tiempo, eso que va sucediendo en el que estamos inscritos, en el tiempo las cosas devienen, suceden, transcurren. ¿Cómo suceden? Agustín habla que el tiempo deviene del pasado al presente y desde al futuro, según la tradición. Ahora, Agustín nos pone el tema del tiempo en una reflexión sumamente inquietante. Nos dice, a ver, cuando yo hablo del pasado, supongamos que hablo del día domingo, bueno, remitámonos a la fecha. Supongamos que hablamos del 24 de agosto del 2013, pues ya pasó. ¿Dónde está el 24 de agosto de 2013? Ya no existe en la realidad. ¿Y dónde existe? Existe en la memoria. Supongamos que hablo del 31 de agosto de 2013. ¿En dónde existe el 31 de agosto de 2013? No existe en la realidad. Existe en mi expectativa, ¿no? Que voy a ser el 31 de agosto. Entonces, Agustín dice, el pasado solo existe en mi memoria.
El futuro solo existe en expectativa. ¿Y qué es el presente? Dice Agustín, el presente es este instante. En el instante en que digo, ahora, ya fue, ya es pasado, ya es memoria. Entonces el instante lo que requiere es la atención. Entonces cuando el maestro dice pongan atención, quiere que estén en el presente, no quiere que estén en el pasado, en el futuro. La atención es el único modo de captar el presente.